Uno. ¿Listo? Buenas tardes a todas las personas que se conectan el día de hoy al 12º Encuentro de Investigación Escolar. Les habla Zaida Pérez, coordinadora de la Red de Investigación Escolar de Antioquia, RIE. Y en nombre de el programa Prensa Escuela del Colombiano, el Centro de Innovación del Maestro MOVA, el Colegio Montessori de Medellín, el Colegio Betlemitas, la Corporación Universitaria Remington, el Instituto Tecnológico Metropolitano de Medellín, ITM, el Parque Explora, la Universidad de los Niños de AFIT, el Programa Pequeños Científicos de la Escuela de Ingeniería de Antioquia, la Unidad Educativa San Marcos, la Universidad de Medellín, la Universidad Pontificia Bolivariana y el Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia 7A, quien ejerce la coordinación técnica de la red, les doy la más cordial bienvenida a este espacio. Como muchos de ustedes saben, en los últimos 12 años, la RIE se ha consolidado gracias al compromiso de estas entidades con la educación, asumiendo que esta es responsabilidad de toda la sociedad y comprenden que el esfuerzo por mejorarla debe ser colectivo si se quiere tener un mayor impacto. Lo hacen también reconociendo el papel estratégico que cumple la investigación escolar en los procesos de aprendizaje y en el desarrollo de competencias y habilidades en los diferentes actores escolares. Es así como gracias al esfuerzo de estas entidades que hoy es posible la realización de este evento, en el que se favorece la conversación y el intercambio de saberes. Saberes que en esta oportunidad trascienden estos diálogos y se trasladan a la sistematización a través de una publicación que hoy tengo el gusto de presentarles. Espero que en pantalla estén viendo nuestra segunda publicación que se llama Investigar en la escuela transforma la vida. Experiencias de la Red de Investigación Escolar de Antioquia 2018-2020, la cual, como les mencioné ahorita, creo que deben estar viendo en pantalla y esperamos poder enviárselas vía correo electrónico a todos los asistentes a este evento. Bueno, a través de esta publicación, desde la RIE recogemos las experiencias de un desafío que durante varios años ha significado investigar en red, así como potenciar el trabajo en equipos colaborativos dentro y fuera de la escuela, tal y como lo promueve la RIE a través de las alianzas y las redes interinstitucionales que la componen y que transfieren sus mejores prácticas, aprendizajes y relacionamientos al servicio de la escuela en sus procesos de investigación. Como parte de este proceso de presentación de la publicación, me permitiré leer algunos de los títulos de los artículos y autores que podrán encontrar dentro de este texto. Uno de ellos es Estrategias bajo la metodología Aprender Haciendo para fortalecer los procesos de aprendizaje del nivel preescolar y el grado primero, cuyas autoras son las docentes María Trinidad Ocampo Cardona y Mónica María Morales Villegas. También tenemos otro artículo llamado Investigar desde la práctica, un camino necesario para la transformación docente, cuya autora es la profesora Blanca Mari Osa Ortiz. Dentro de la fortuna de esta publicación nos encontramos con otros 3 autores que participaron el año pasado en los encuentros de investigación. Ellos son Francisco Cajiao con el artículo Investigar para aprender, Melina Furman con Mentes Curiosas, Preguntas Poderosas y Guillermo Echeverry Jiménez con la investigación Fortalecimiento de la Evaluación Formativa. Agradecemos profundamente a los autores que hicieron parte de este proceso, ya que no solo aceptaron nuestra invitación como conferencistas o panelistas en los encuentros realizados en los años 2018, 2019 y 2020, sino que también asumieron el reto de sistematizar su charla o su práctica investigativa para que pudiera ser divulgada a través de este texto. Bueno, en el marco de lo que significa sistematizar y dada la importancia que en estos tiempos tiene este proceso para las prácticas investigativas, quiero contarles que este evento tendrá otros 2 momentos fundamentales. A continuación, pasaremos a la charla o conferencia central por parte del profesor Alfredo Guizo, quien nos hablará sobre
la práctica pedagógica en clave de Paulo Freire. Esta charla estará enmarcada en un homenaje que queremos rendirle a este pedagogo latinoamericano. Posteriormente, contaremos con un segundo momento en el cual se llevará a cabo un conversatorio en el que participarán dos de las maestras coautoras de la publicación que acabo de mostrarles. Ellas, en representación de los demás maestros coautores, conversarán con el profesor Guizo sobre su experiencia de sistematización en el marco de la temática tratada en la charla. Entonces, sin más preámbulos, procederé a realizar la presentación del profesor Alfredo Manuel Guizo. A ver, el profesor se describe como el abuelo de Tomás, papá de José Manuel y Sebastián, compañero de Sandra Liliana, educador popular y normalista argentino radicado en Colombia. Profesor en júbilo de la Universidad de Antioquia en áreas de pedagogía social e investigación social, donde recibió la distinción Excelencia Docente Área Ciencias Sociales y Humanas en el año 2003. En la Universidad Católica Luis Amigó fundó y coordinó el grupo de investigación Laboratorio Universitario de Estudios Sociales. En la actualidad acompaña cursos de epistemología e investigación en la Maestría de Educación e Intervención Psicosocial. También apoya la formación en investigación de docentes en maestrías o doctorados en la UCO, la UPB, UPN, CINDE, UNA, UACH, UCA y otras universidades de América Latina. Conversador más que catedrático. Sus publicaciones se encuentran casi todas en Internet. Libros y revistas académicas dan cuenta de algunos temas de interés como diálogo de saberes, la sistematización de experiencias y prácticas, IAP, procesos de formación en investigación, entre otras. Entonces, sin más preámbulo, doy la palabra al profesor Alfredo. Adelante, profesor. Gracias, Zaida. Primera cosa, agradecerles a ustedes, a la RIE, agradecerle la existencia a cada una de ustedes, a cada uno de ustedes por ese esfuerzo de enlazar solidaridades, por ese esfuerzo de encontrarse para producir juntos conocimiento sobre nuestras prácticas educativas y por mantener este ejercicio red. Eso es una celebración de vida, de esperanza también, para la ciudad y para todas las educadoras y educadores que están en América Latina, en Colombia. Entonces es una alegría poder compartir este espacio y agradecerles a ustedes la confianza que me tienen para compartir también algunas ideas. Vean, el deseo es que esta charla, sus ideas, las sugerencias que puedan surgir a partir de la charla, sean motivo de nuevos encuentros dialógicos, problematizadores, que amplíen y profundicen algunos aspectos de lo que han venido trabajando en la red, que les brinden a lo mejor la posibilidad de repensar la práctica investigativa, sobre todo en dos nichos que son claves. Como dice el título del libro, son transformadores, la práctica pedagógica y la investigación. Bueno, para no aburrirlos con mi cara, no aburrirlas con mi cara, se me ocurrió compartir con ustedes unas vistas. La idea no es hacer karaoke de las vistas, sino para que ustedes tengan algún texto, alguna idea sobre la cual podamos seguir procesando argumentos, experiencias y generando interrogantes. Entonces voy a compartir la pantalla y le voy a pedir a alguna de ustedes, Aida, Johnny, Mónica, que tengan la bondad de decirme si lo que quiero presentar se
se ve. Sí, profe, aquí la estamos viendo. La práctica Bueno, pedagógica investigativa en clave de Paulo Freire. listo. Muchas gracias. Bueno, en América Latina, el mes de septiembre y todo lo que ha sido este año, ha sido un ejercicio de conmemoración de la vida del maestro Pablo Freire. El 19 de septiembre celebrábamos el centenario de su nacimiento, ¿sí? Y él, quiéralo o no, dejó en nosotros una impronta, una marca, de acuerdo a los diferentes modos de acercarse a su palabra, a su ejemplo. Entonces, sea el momento para recordarlo, y en clave de Freire hice la reflexión. Vamos a ver qué inquietudes genera en cada una de ustedes, en cada uno de ustedes. Entonces les contaba que la charla, mi deseo es que pueda ser motivo de otras reflexiones, de otros encuentros dialógicos, y que problematicen nuestras prácticas. Y voy a compartir reflexiones, experiencias, opciones también que son no solo metodológicas, sino que son también epistémicas, o sea, de dónde es que surge esa inquietud, esa pregunta. Opciones éticas, o sea, cuál es de alguna manera la postura que asumo en este acontecimiento que le llamamos práctica educativa, ¿sí? Y que esa opción ética es una opción también de carácter político, y es, ¿estás parado dónde? ¿Sí? Para proponer, para realizar, para emocionar la práctica educativa. Entonces, estas opciones están muy ligadas al pensamiento y a la obra de Pablo Freire. En mi caso, desde muy joven, por allá en 1969, recién egresado de la Normal, leía la obra de Pablo Freire, que cruzaba la cordillera desde Chile a la Patagonia Argentina, cruzaba la cordillera y llegaba en papeles sueltos, transcripciones de la obra de Freire, que los maestros de esa época, jóvenes, inquietos, leíamos con una avidez tremenda, y que teníamos que aprender de memoria porque estábamos viviendo en una de las dictaduras más feroces que vivió América Latina. Entonces, la propuesta freiriana se une a la trayectoria de vida y permite desde esa unión ir construyendo esas opciones epistémicas, esas opciones éticas que direccionan, orientan la práctica pedagógica. Bueno, antes de empezar la charla, yo quisiera contextualizarla en algunas frases, inquietudes que me molestan o que me inquietan, pero con una cierta, no sé si desazón, con preocupación, esa sería la palabra. La primera es algo que una maestra me dijo hace un tiempo. Nunca antes tuve tantos recursos, nunca hice tantos cursos de capacitación, y sin embargo, nunca tuve tantas dificultades como las que tengo ahora para enseñar. Cuando ella me dijo eso, la emoción que sentí fue algo así como, ¡ah, caray! ¡Cuánta parálisis!
cuánta frustración hay en nosotros. Y la reflexión que me hice también continuó diciendo, ¿por qué esperaba tanto de recursos externos, de capacitaciones de expertos? ¿Por qué, compañera, no te sentaste a leer tu práctica en sus dificultades? A leerte vos, tus poderes, tus potencias, tu experiencia, tu trayectoria de vida y también tu trayectoria como una profesional para enfrentar esas dificultades. ¿Por qué esperar siempre la voz del afuera, la voz del experto? ¿Por qué no confrontar tus saberes, tus experiencias, tus conocimientos con esas dificultades? ¿Qué es lo que tú sabes de ellas? ¿Qué tienes que saber para superarlas? El reflexionar eso me llevó a volver a unas lecturas que comparto una pequeña frase con ustedes. Estas son dos autoras norteamericanas, Connelly y Clandin, que proponen desde hace mucho tiempo, antes del 95, la traducción de ese texto es del 95 y la trae Jorge Larrosa en alguno de sus que hace colaborativo con otros, ¿sí? En este momento no recuerdo el texto, pero algo de Babel, a lo mejor alguna de ustedes lo recuerda. Y estas dos pedagogas e investigadoras que proponen la investigación narrativa dan una pista y dicen los practicantes, o sea, las educadoras, los educadores, se han visto a sí mismos, oigan, sin una voz propia en el proceso de investigación. Y muchas veces han encontrado difícil sentirse animados y autorizados para contar sus historias. Se les ha hecho sentir desiguales e inferiores. Este es uno de los problemas que asocio a mi trayectoria influida por el pensamiento y el encuentro con Freire. Educadores que no somos capaces de reconocer nuestros poderes, que no somos capaces de leer nuestras prácticas y de levantar la voz desde ellas. Y estamos preocupados por normas, regulaciones, expertos, academia, cientificidades que desde siglos atrás se nos vienen imponiendo y nos vienen silenciando en nuestra construcción de conocimiento sobre nuestras propias prácticas. Y al no reconocer el conocimiento que tenemos sobre nuestras prácticas, lo que sucede en nosotros es alienarnos y sentirnos enajenados. O sea, lo que poseíamos, lo que construimos, otros tienen el poder de decidir si lo hacemos o no. Esa es una de las causas por las cuales entonces
vemos las dificultades y seguimos esperando que el afuera no las responda. Y no indagamos nuestra propia práctica. Siguiendo este recorrido, también me encontré con un autor que ustedes lo van a ver ligado a la pedagogía crítica, Joaquín Cheloe, que en alguno también de sus textos, después, si lo requieren, podría hacer el recuento de dónde están ubicadas estas citas, en qué textos. Él señala esto, miren, y esto si hay profesores y profesoras que forman educadores y educadoras, tengan en cuenta esto, porque ahí tenemos serios problemas. Y él dice, la investigación pedagógica es responsable con demasiada frecuencia, oigan, de impedir que los maestros y maestras se conviertan en profesionales capaces de una crítica reflexiva. Y agrega, la investigación positivista, esa que busca neutralidades, que busca objetividades, que busca, entre comillas, cientificidades, produce generalizaciones que son luego utilizadas por diseñadores curriculares y supervisores a modo de justificaciones para suprimir el ingenio del profesorado en el aula. Las reglas de carácter general pasan a reemplazar la experiencia del cuerpo docente. Y ahí nos viene una preocupación. Entonces, para que resurja ese sujeto, ese hombre, esa mujer, que se apropia de su práctica, que es capaz de reconocer el conocimiento que genera desde ella, ¿qué tipo de investigación necesitamos? ¿Qué lugar juega la práctica en la investigación que realizamos? ¿Cuál es el lugar de la experiencia? No solo de la teoría, de la experiencia en la formulación de las preguntas, en la formulación de las hipótesis, en la formulación de los modos de acceder a conocer la práctica educativa. Tenemos dificultades y claramente una de las dificultades se da en el orden de los saberes, se da en esos procesos de objetivación que hacemos en la investigación, que buscan esas homogenizaciones propias de los cánones teóricos, que buscan esas generalizaciones que deshistorizan la práctica educativa, que formaliza resultados y saberes, conocimientos que están vaciados del núcleo de experiencia. No conciben en ellos la singularidad de la experiencia que se nombra, que se narra, que se reflexiona, que se interpreta, que se comprende y desde la cual podemos comunicar la potencia de nuestro conocimiento amarrado a la historicidad de nuestras prácticas. No hay respuestas entonces, porque muchas veces le preguntamos a las educadoras, educadores, ve, ¿cómo haces lo que haces? ¿Por qué haces las cosas así?
¿A partir de qué acontecimiento crítico, de qué experiencia utilizas estas estrategias didácticas, estos procesos educativos con los chicos, estos encuentros? Yo recuerdo, y a lo mejor alguien que haya estado en algún otro encuentro con el que les habla, algo que también, como la frase que les puse al comienzo, ha hecho mella en mí, es cuando le dije a Laura por allá arriba en un asentamiento de desplazados por la onda: maestra, primero felicitaciones y después, Laura, decime, ¿cómo lograste que estos 50 y tantos chicos te aprendieran a leer en las condiciones de miseria, de exclusión en las que están? Desde ya es que no por ser excluido no aprendes, no. No por tener hambre no aprendes, no. Eso sería una discriminación total. Es cómo lograste que la potencia que estos chicos tenían aflorara en tu práctica educativa, los llevaras a pensar en lo que les estabas proponiendo, a querer lo que les estabas proponiendo. ¿Cómo lograr eso? Y Laura mira al cielo. No dijo una sola palabra. Yo interpreté esa mirada al cielo como si me dijera: Alfredo, milagro. No tengo la más mínima idea de lo que hice para lograr lo que logré. No reflexioné en mi práctica. No me dijo eso, pero es lo que noté en su silencio en la respuesta. Y vuelvo a la frase inicial de las investigadoras y pedagogas norteamericanas que proponen la investigación narrativa, ese sentimiento de minusvalía que nos gastamos muchos maestros y maestras, que nos sentimos incapacitados de leer nuestra práctica y esperamos que venga el experto y nos diga qué es lo que hacemos. A eso llamo enajenación. Y miren lo que decía Freire, ahora retomando al maestro. Freire nos decía: vea, hacemos sin preguntarnos ni una sola vez por qué lo hicimos. Nos damos cuenta de que hacemos, pero no indagamos, oigan, las razones por las que lo hacemos. Eso es lo que caracteriza nuestro operar en el mundo concreto de lo cotidiano, de nuestra práctica docente. Actuamos en y con una serie de saberes que, al haber sido aprendidos a lo largo de nuestra sociabilidad, se convirtieron en ámbitos automatizados. Y por actuar así, nuestra mente no se activa para la búsqueda de las razones de ser de los hechos. Es un llamado de atención tremendo, ¿sí? Actuamos como autómatas y estamos automatizados esperando que nos digan qué guía seguir, qué programa actualizar, cómo hacer las cosas, cómo informar sobre nuestra práctica, siempre agachando la cabeza. Donde, a ver, aquí la idea es, cuando yo uno práctica pedagógica e investigación, lo que estoy diciendo es: vamos a constituirnos como sujetos autónomos, no automatizados, autónomos, como sujetos pertinentes de estudio y de acción. La acción aquí no está separada del estudio, como en la academia.
A toda acción le corresponde una teoría, un conocimiento, y a todo conocimiento le corresponde una práctica. Si no hubiera práctica, ese conocimiento no tiene forma de nombrarse. Y aquí les presento a una de mis colegas con las que he compartido también muchos espacios y me he nutrido de esos espacios. Les presento una frase que ella dijo al destajo y que así como la de Laura y así como la de la maestra inicial, anoto en mis diarios, porque son frases rectoras, son frases orientadoras de la vida, de la práctica. Y Denise, en esa oportunidad, ya hace muchos años, quizá más de 20 años, dijo, lo que podemos hacer, lo que necesitamos hacer depende de los mundos que percibimos y de las posibilidades que podemos imaginar. ¡Ah, caray! ¿Cómo percibo mi práctica? Si la leo limitada, siempre en falta, pues así va a ser mi respuesta. Limitada, siempre en falta. Y si no imagino cambios, si no imagino posibilidades, si no imagino, diría Freire, inéditos viables, ah, caray, lo único que podré hacer es repetirme, seguir lo que otros me indican, porque yo estoy inhabilitado de imaginar futuros posibles. Y ahora viene la reflexión. ¿Qué es lo que tendría que aportar una investigación ligada a la práctica pedagógica? Nos tendría que permitir percibir nuestra práctica, comprender nuestra práctica desde lugares diversos. Y a la vez nos tendría que permitir nombrarla, porque la percepción la vamos a poder comunicar en la medida en verso del verso de argumentos. Si la investigación no me permite eso, lo único que estoy haciendo es repetir a otros desde un pensamiento eminentemente teórico, cita tras cita tras cita. Mientras que si puedo movilizar la percepción, voy a poder dar cuenta de las comprensiones que voy adquiriendo de esa práctica singular, situada, contextuada, histórica, desde lo cual no pretendo generalizar nada porque no quiero imponer el debe ser propio del discurso, y están los discursos académicos. Es la cosa que más me molesta cuando encuentro un texto que me dice, usted educador debe, no debo nada, cuanto más debo al banco. Y usted no va desde sus argumentos a decirme lo que debo hacer. Y estamos plagados en las directrices, en los textos, en los artículos, plagados los educadores, el discurso pedagógico de el debe. Y lo peor de todo es que desconocemos porque no lo percibimos, porque nuestras investigaciones no apuntan a ello, qué es lo que podemos, qué es lo que podemos hacer, qué es lo que podemos comprender, qué es lo que podemos comunicar de nuestras prácticas. Y si eso se amplía, la investigación me lo permite, ah, caray, son investigaciones
que me permiten potenciarme porque me facilitan el imaginar, como decía antes, esos inéditos viables. Y aquí una frase que tiene una raíz doble, la raíz de un Falsborda y la raíz de un Pablo Freire. De hecho, ellos se juntaron para hacer una red que todavía pervive, la red del CEAL en América Latina, el Consejo de Educación de Adultos de América Latina. Falsborda y Freire se unen en ese esfuerzo red. Desde los años 80 o 1985. Y los dos estaban de acuerdo en esto. La conciencia de la práctica implica una ciencia de la práctica. Y el maestro Freire, ese no es Juan Gozaín, el maestro Freire nos decía, cuanto más pienso críticamente, rigurosamente la práctica de la que participo o la práctica de otros, tanto más tengo la posibilidad, primero, de comprender la razón de ser de la propia práctica y segundo, por eso mismo, me voy volviendo capaz de tener una práctica mejor. En este sentido, la conciencia de la práctica implica la ciencia de la práctica, implícita, pero también anunciada en el quehacer. Esa ciencia de la práctica se anuncia en el hacer, en la forma de superar las dificultades, en la conciencia que tengo de ella, en las formas de comunicar mi práctica. Esta forma de hacer ciencias posiblemente no es la que me manda, no sé, la institución disque rectora del pensamiento científico, ¿no? Esta forma de hacer ciencia es eminentemente heurística, porque voy tras el descubrir, el comprender, el nombrar la práctica, y justamente esto es lo que va transformando el mundo. Porque puedo comunicar lo que descubro, puedo socializarlo, puedo compartirlo solidariamente con otros. No solo contar la anécdota, sino contar los fundamentos, las razones, los modos de ese hacer. Y la investigación es también, además de descubrir, comprender, nombrar, es darle sentido a la práctica, ¿sí? Y hoy eso bien que se necesita. Esto es un punto crítico porque muchas veces nosotros, educadores, educadoras, dejamos que otros le den sentido a la práctica de uno, la valoren, me digan si soy o no soy exitoso, si soy bueno o mal maestro, si mi práctica y propuesta es pertinente o no. Eso es alienación. La investigación tiene que permitirnos desarrollar criterios de lectura y comprensión de nuestro quehacer. Bueno, aquí me meto también, lo mencionaba recién Pablo Freire, Orlando Falsborda, otro maestro, el maestro chileno, los tres lamentablemente ya fallecieron, Hugo Semmelmann, proponen una episteme alternativa que no separa la teoría de la práctica. El lema, acción, reflexión, acción,
nos ha llevado a pensar y a orar entendiendo que toda práctica lleva explícita o implícita una teoría. Si la lleva implícita, pues la investigación va a tener que hacerla explícita. Y cuando hablo de teoría, también podría hablar de referentes inspiradores de la práctica, que no necesariamente bajan, ¿sí?, de una construcción teórica, disciplinar, no. Son referentes de inspiración, como cuando a uno le dicen, ve, ¿tuviste algún maestro que ha sido modelo para ti en tu práctica? Y yo puedo decir, sí, Freire inspiró mi práctica. Yo no soy eco de Freire, ni repito lo de él, ni hago como él hace, su presencia, su práctica, sus preguntas, sus posturas frente a determinadas cosas. Inspiraron reflexiones, me permitieron hacer explícito lo que para mí no era explícito. Hay muchas teorías que no permiten ni siquiera a uno nombrarse, y menos hacer explícito lo que está implícito en mi práctica, porque temo enfrentar la teoría y además temo enunciar mi práctica como educador. Estas cosas que estoy señalando, compañeras y compañeros, ojalá les toque, las toque, porque es crítico en nuestro gremio como educadores y educadoras, en un contexto hoy donde cada día más, desde la tecnoburocracia que nos domina, estamos siendo silenciados permanentemente, agobiados. Cuando tú hablas con una maestra, un maestro, y te dicen, no, Alfredo, qué reflexión, ni qué. Yo llego mamado a la casa. ¿Qué me voy a poner a pensar? Estoy haciendo informes, llenando formatos. Entonces aquí una de las tareas que tenemos que hacer solidariamente, desde la formación en las universidades hasta la llegada de los maestros jóvenes, noveles, maestros y noveles a las escuelas, primero hacer que no pierdan ese ánimo, ¿sí? Y después construir ambientes, espacios solidarios en las instituciones. Creo que en algunas instituciones ya están esos centros de investigación, entonces que funcionen como nichos de reflexión, de investigación, no para responderle a nadie, sino para respondernos a nosotros mismos, las preocupaciones que tenemos respecto a las dificultades que día a día tenemos que enfrentar. Es interesante, yo les decía, vea, las frases de las ideas de Falsborda, de Freire, de Semmelman, que unen teoría y práctica. Y me encontré otro maestro investigador, José Contreras Domingo, vale la pena lo que encuentren de él, ¿sí?, que también está involucrado en lo que ha llamado estas estrategias biográficas, narrativas, de documentación de la práctica. José tiene un libro muy lindo con Nuria Pérez de Lara, que se llama Investigar la educación desde la experiencia. Creo que lo publicó Morata. Entonces él es uno de los autores, compiladores de este texto. Y él dice, se confía en que los estudiantes puedan dominar conocimientos teóricos en situaciones prácticas, incluso en el predominio en la universidad actual
del lenguaje de las competencias, entiende que éstas siguen vinculadas a la capacidad de apropiarse de conocimientos externos, de saberlos utilizar y en todo caso, de producir nuevos. En concreto, me está diciendo, vea, la potencia investigativa se anula cuando los sujetos están convencidos que lo que tienen que hacer es aplicar y aplicar teorías ajenas, teorías que ni siquiera son capaces de comprender y explicar la práctica, sino que se imponen desde normas, normatividades, leyes, imposiciones académicas de expertos, que después se derivan en propuestas curriculares. Y el currículo es la vida de la escuela. Y justamente si hay algo que puede cambiar la vida de la escuela, es la reflexión sobre la práctica generada desde la investigación de la misma. Y es por eso que, si ustedes se recuerdan, muchos cambios curriculares partieron de procesos de investigación-acción. Basta recordar personajes como Eliot, como Stenhouse, como Carr, Kemis, que vinculados a estos procesos de cambio curricular impulsan en las instituciones educativas procesos investigativos que unen la investigación a la práctica, proponiendo modos de investigar en la acción, desde la acción, sin separar teoría de práctica. Bueno, y ahora viene algo que vale la pena resaltar y problematiza muchas posturas epistémicas, principalmente objetivistas. Y no es que Freire fuera subjetivista, pero miren lo que afirma. Es imposible conocer despreciando la intuición, los sentimientos, los sueños, los deseos. Oigan esto, es mi cuerpo entero el que socialmente conoce. No puedo en nombre de la exactitud y del rigor negar mi cuerpo, mis emociones, mis pensamientos. Sé bien que conocer no es adivinar, pero conocer pasa también por adivinar. Lo que no tengo derecho a hacer si soy riguroso, serio, es quedarme satisfecho con mi intuición. Debo comprender el objeto de ella, someter el objeto de ella al filtro riguroso que merece, pero jamás despreciarlo. Para mí la intuición forma parte de la naturaleza del proceso del hacer. Oigan, está uniendo investigación y práctica. Y del pensar críticamente lo que se hace. El desinterés por los sentimientos como desvirtuadores de la investigación y de sus hallazgos, el miedo a la intuición, la negación categórica a la emoción y a la pasión, la creencia en los tecnicismos, todo eso termina por llevarnos al convencimiento, al mito podríamos decir, de que cuanto más neutros seamos en nuestra acción, tanto más objetivos y eficaces seremos, más exactos, más científicos. Yo recuerdo que en 1969, si hubo algo que cambió mi vida, fue haber llegado a unos textos que venían policopiados en mimeógrafo, era la forma, no existían las fotocopias en esa época, y menos al alcance de un maestro rural, cuando yo me encuentro con un texto de Freire que me decía, sí, vea, no hay
técnicas neutrales, roles neutrales, lenguajes neutrales, en una realidad que se construye entre hombres donde no existe tal neutralidad. Y más, señalaba que aquellos que exigen neutralidad son los menos neutrales, porque ponen a jugar eso que llaman neutralidad a su favor. Y después, en 1980 y pico, me encuentro con el filósofo Habermas de la Escuela Filosófica de Frankfurt, con un libro que se llama Conocimiento e Interés, que 20 años después dice lo mismo que Freire. A Freire no lo citamos, pero a Habermas sí. Es alemán. ¿Sí? Y todavía la mente colonizada de muchos intelectuales y de muchos académicos lleva a despreciar afirmaciones que se consideraban muy locales, muy caseras. Pero bueno, cuando vienen del norte tienen criterio de verdad. Mente colonizada. En concreto, acá lo que me está diciendo, la práctica educativa la tengo que investigar con todo lo que soy. Con todas mis opciones, con todos mis sueños, con todos mis deseos. Y con todas, vamos a decir, las disposiciones que tengo para cambiar, para dejar de sostener las cosas como están, que no están bien. Entonces, la idea es, se trata de mirar la práctica, una práctica que está encarnada, que está contextualizada, que está situada, que no, sin pretensiones de querer generalizar nada. Por eso hablamos de teorías sustantivas, de teorías de piso, de teorías situadas, de epistemes situadas. Como que todavía no llegamos a eso, a entender que eso es posible, que eso lo estamos haciendo. Y estamos pegados a otras epistemes y a otros modos de hacer, entre comillas, ciencia, desconociendo la potencia que hay en estas propuestas epistemológicas y metodológicas que nos invitan no a mirar el afuera, sino a mirar el adentro de mi práctica y lo que en ella se va construyendo, se va recreando, se va proponiendo. Entonces se trata de mirar la práctica para encontrar nuevos significados, nuevos sentidos a eso que hacen las y los educadores, para asignar cuerpo, contexto teórico a las racionalidades, saberes, valores, representaciones, hábitos que se ponen en juego en las prácticas situadas. Ahora tenemos que ver, las prácticas educativas son inciertas, son riesgosas, son frágiles, pero también la investigación tiene un parecido. Las dos prácticas son frágiles, son riesgosas. ¿Por qué? Porque están abiertas a las incertidumbres, porque son porosas a las eventualidades, a lo naciente, a lo que está por ser recreado, porque son permeables a las diferentes curiosidades, a las búsquedas, al querer descubrir. No son experiencias cerradas, no son prácticas lineales, simples, al contrario, son prácticas complejas. ¿Sí? Alguna vez, en algún ejercicio, tratamos de
elaborar una especie de conceptualización de esto que venimos proponiendo y haciendo. Diríamos, la práctica pedagógica investigativa la podemos entender como un proceso de construcción de conocimiento sobre las experiencias educativas y prácticas pedagógicas mediante un ejercicio dialógico, escritural, de recuperación, de narración y tematización de lo que pasó y de lo que nos pasó, relacionando los componentes teóricos, éticos y de contexto que condicionan y que afectan el quehacer docente. Esto se realiza con el fin de ¿qué? De comprender y explicar necesidades, sentidos, fundamentos, lógicas, aspectos problemáticos que presenta la experiencia educativa, así como poder generar un saber pedagógico, oiga, pertinente, no general, pertinente, situado, que permita transformar la comprensión, cómo entendemos nuestro crecer, que permita transformar la expresión, cómo nombramos, argumentamos nuestro quehacer, que nos permita transformar la emoción, o sea, el querer lo que hacemos, el valorar lo que hacemos. Y si cambian, compañeras, compañeros, esas tres cosas antes, con toda seguridad cambian la práctica. Y si a uno le dijeran, Alfredo, ¿de dónde sacó semejante cosa? Yo le diría, muchas fuentes y experiencias. Y la última parte de Humberto Maturana, cuando me encontré, él decía, cambia el emocionar, cambia el actuar, cambia el pensar. Eso es algo que tenemos que valorar. Zaida, Johnny, no sé si me queda algún tiempo, si puedo avanzar o consideran que termine. Profe, ya nos quedan 2 minuticos para pasar al siguiente momento, que es el Bueno, conversatorio con las dos profes. listo, miren, aquí hay un cuadro que identifica los componentes que configuran tanto la práctica investigativa como la práctica pedagógica. Lo otro cuadro es, tenemos que situarnos en un contexto, ubicar cuál es nuestro lugar de enunciación, qué saberes podemos marcar y desde qué experiencia es que vamos a trabajar. Ahí, con estas interacciones, vamos construyendo en grupo los objetos de estudio. 3 elementos claves en la propuesta metodológica de investigar la práctica: memoria, narración, documentación de la práctica, el ejercicio de reflexión, de interpretación, explicación, comprensión, y ojalá la investigación imagine cambios, ¿sí? Porque una investigación que sea para mantener lo que tenemos, poca proyección tendrá. Y concluiría con esto, que dice Pablo Freire: no pienso auténticamente si los otros no piensan también. Simplemente no puedo pensar por las y los otros, ni para las y los otros, ni sin las y los otros. Pongan a investigar, no puedo hacer eso sin los otros. Y dice, esta es una afirmación que incomoda a los autoritarios por el carácter dialógico implícito en ella. O sea, lo que está proponiendo, lo que proponía Freire, lo que estamos proponiendo, es que las investigaciones sean investigaciones dialógicas, colaborativas, ¿sí? ¿Por qué? Porque son desde el ambiente dialógico, es que yo voy a poder problematizar las certezas, las verdades, las seguridades. Y no hay nada más autoritario que aquellos que se basan
en sus certezas, en sus verdades, y quieren de alguna manera imponérsela al otro. Bueno, yo dejaría acá, y es la invitación a recuperar nuestros conocimientos y a recuperar nuestra práctica y dejarla iluminar, transformar por lo que vamos comprendiendo críticamente de ellas, y que ojalá estos ejercicios los hagamos en un nicho, en un ambiente, en una atmósfera de diálogo, no de competencia, de diálogo, de red, de vínculo, porque es desde la red, desde el vínculo, ¿sí?, que podemos inspirarnos, problematizarnos y además podemos generar un movimiento de cambio que no se queda solo en uno, sino que se proyecta a toda una comunidad de práctica. Zaida, compañeras, compañeros, muchas gracias. Muchas gracias a usted, profesor. Siempre es muy grato y es un gusto escuchar sus reflexiones alrededor de lo que significa la investigación dentro de la práctica docente. Y como es precisamente esta práctica la que buscamos promover en la RIE, siempre precisamos contar con la presencia de maestros que se preocupan por desarrollar procesos de investigación en el aula. Tomando esto como contexto y en el marco del lanzamiento de la publicación que les mostré cuando iniciamos este evento, quiero presentar a dos maestras que nos acompañan el día de hoy y que participaron como coautoras en esta publicación. Entonces, tenemos a la profe Blanca María Osa Ortiz. Ella es docente del Colegio Montessori, cuenta con 25 años de experiencia docente y actualmente se encuentra en proceso de finalización de su maestría en Pedagogía e Investigación en el aula de la Universidad de La Sabana. Blanca Mari es autora del artículo Investigar desde la práctica, un camino necesario para la transformación docente, que como les indiqué, hace parte de uno de los artículos que se encuentran en la publicación. También nos acompaña la docente María Trinidad Ocampo. Ella es docente del CER Guaymito, sede la Elida del municipio del Peñol. Es licenciada en Educación Infantil y magíster en Educación Rural. Además, es la coautora del artículo Estrategias bajo la metodología Aprender Haciendo para fortalecer los procesos de aprendizaje del nivel preescolar y el grado primero. Con estas dos profes queremos iniciar un conversatorio, no sin antes mencionar una frase que la profe María Trinidad me envió y con la cual quiero dar posteriormente la palabra al profesor Guiso, y es la siguiente: siembra en los niños ideas buenas, aunque no las entiendan. Los años se encargarán de descifrarlas en su entendimiento y de hacerlas florecer en su corazón. María Montessori. Quiero entonces así dar la palabra nuevamente al profesor Guiso, quien va a, digamos, dirigir este conversatorio con estas profes, no sin antes recordarle a todos los que nos acompañan hoy en el evento que el chat se encuentra abierto para recibir sus preguntas, inquietudes y demás comentarios que tengan a los moderadores del evento, al profesor Guiso o a alguna de las dos docentes. Entonces, iniciamos así este conversatorio. Adelante, profesor. Bueno, lo primero que tengo que decir, compañeras, tienen palabra, qué bueno sería conocer algunas ideas respecto a que publicaron. Profesor, qué pena, no lo estamos alcanzando a escuchar muy bien. Ya, ahora sí, esto todavía me embiste. No, es una invitación a que las compañeras comenten lo que han venido haciendo, el texto que han publicado, y desde ahí preguntas, comentarios, bueno, dialoguemos. Yo hablé bastante, ya ahora les toca a ellas. Pongan el tema. ¿Quién se anima? ¿Blanca o María Trinidad? Yo soy Blanca Mari, soy docente del Colegio Montessori.
Agradezco esta gran oportunidad de estar conversando a su lado y al lado de todos los participantes. También a RIE y a todos sus patrocinadores por permitirnos a todos los maestros dialogar a través de nuestros escritos, empezar a construir esa dialógica, ese diálogo y retórica también frente a lo que escribimos y lo que hacemos. Para no aburrirlos y no extenderme en el contenido de la investigación y mejor aún del artículo que está publicado ahí, a raíz de esas experiencias, quiero retomar esa imagen, esa diapositiva en la que usted nos mostraba esa preocupación frente a esas situaciones cotidianas que se está cortando el sonido. Quisiera retomar esa primera escena en la diapositiva en la que nos presenta la docente que expresa su preocupación, ¿cierto? Y que genera como esa emoción de pensar en qué rico sería que esa docente reflexionara sobre su práctica, la investigara, hiciera parte de esa observación no solo de lo externo, sino también de lo interno. Entonces, en marco de ese contexto, y retomando las palabras de Freire, la conciencia de la práctica implica la ciencia de la práctica, implícita para también estar instaurado en ella, ¿cierto? Hago la siguiente pregunta. ¿Por qué se afirma entonces que investigar en la escuela transforma la vida? ¿La vida de quién o de quiénes? Que a su vez recoge grandes elementos de su ponencia en estos momentos. Gracias, doctor. Bueno, lo que yo puedo plantear, Blanca, es también una reflexión que ustedes podrían complementar, problematizar. Mira, yo creo que la investigación, ¿sí? A ver, no solo transforma la vida de la docente, del docente o la vida de los estudiantes, principalmente en su relación, en la atmósfera que se genera, en los intereses que se recrean, en los modos de conocer, en los modos de aproximarse al saber, en los modos de emocionar. Yo creo que una investigación, ojalá, nos permita ver nuestra práctica de un modo que no sea simplificante, que no sea disyuntivante, si se pudiera decir, trabajar esa analítica de separar todo. Por allá están los sujetos, por aquí los contenidos, por allá el contexto, por allá la teoría, y vamos separando todo de todo. No. Cuando una investigación cambia la vida, cuando la mirada que tenemos sobre la práctica es holística. La comprensión me permite tener una visión, vamos a decir, totalizadora de lo que hago, donde el contexto está relacionado con los referentes, donde los sujetos no se separan del contexto ni de las estrategias metodológicas, didácticas que se usan. Entonces, por eso digo, una investigación que aborda la complejidad y fragilidad de la práctica, la lee de una manera totalizante y afecta todo lo que de alguna forma configura la vida. Y para los maestros más viejos que yo, este tipo de investigaciones les ha permitido cambiar la vida de la escuela. ¿Y cuál es la vida de la escuela? El currículo, ¿sí? Son investigaciones que tienen la potencia de cambiar la ecología escolar,
porque el currículo también es una ecología, ¿sí? Entonces, ahí podemos explicar, comprender, situarnos para transformar eso. No solo la vida y las comprensiones y emociones de las personas, sino el hacer vital que se desarrolla en la institución educativa, en la comunidad educativa, que abarcaría todo el entorno, el espacio, familias, ¿sí? Toda la sociedad que está vinculada en la práctica educativa. Pero ahí acabo con esto. Tenemos una dificultad muy grande. Y tú que ahora que decías, Aida, que estás haciendo la maestría, quizás lo has vivido, ojalá que no, ¿sí? Y es que todavía en la academia seguimos participando de unas lecturas positivistas, empírico-analíticas, que no nos permiten de ninguna manera habilitarnos, implicarnos en un pensar vital, en darnos cuenta de esa composición afectiva que hay en el comprender las cosas, en esas sinergias que la investigación y la práctica educativa implica. Entonces seguimos pegados a modelos investigativos que yo creo que tenemos que, no sé, romper, como dicen, las camisetas y empezar a descubrir lo humano que hay en nuestras prácticas y en nuestros modos de comprender lo humano, de indagar lo humano. Bueno, no sé si di respuesta a tu pregunta o si me fui por cualquier lado, pero gracias por ella. ¿Qué piensas de eso? ¿Qué piensan de esto? Bueno, realmente sí, acierta enormemente, pero también quisiera complementar con algo, y es ese encuentro dentro de la misma investigación, acción que llevo a cabo, porque sí, llevo a cabo porque es cíclica, es ese encontrarme con mis bases, con mi propia radiografía frente a la práctica, tanto con los eventos que son aciertos y los que no lo han sido, para poder establecer esa reflexión continua y también poder ser autónoma frente a tomar decisiones frente a mi propia práctica y llegar a la transformación, a la innovación también, porque a veces creemos que es un asunto que está desligado, que es imposible alcanzar, porque precisamente nos acercamos a la investigación con tantos temores que impiden reconocer muchas capacidades, que impiden reconocer también esa autorreflexión o esas capacidades que tiene el docente frente a su propia reflexión, criticidad, cambio, flexibilidad. Gracias, doctor. Gracias a ti. María, te tocó. Buenas tardes. Hola. ¿Qué nos quieres contar? Sí, mi nombre es María Trinidad Ocampo Cardona. Soy docente en el área rural. Como usted decía ahorita, la preocupación, pues, a nivel de que, o sea, los docentes a veces no tenemos preocupaciones de cómo sacar adelante a nuestros muchachos. Veo yo que en el área rural, pues, la metodología que nosotros llevamos como escuela nueva, a veces se nos torna un poco difícil. Sin embargo, tratamos de dar lo mejor de nosotros para poder sacar adelante estos chicos que día a día necesitan, pues, de nuestro apoyo y acompañamiento. Como decía la compañera ahorita, pues es como uno mirarse
buscar estrategias y buscar la forma de uno llegarles a ellos con el corazón, porque de todas maneras, o sea, estamos actuando de acuerdo a los lineamientos del gobierno, ¿cierto? Pero más que esto, los muchachos necesitan es aprender a ser personas íntegras y a ser personas que se valgan por sí mismos y que vean en la sociedad como se pongan, como decir, en los zapatos de los otros, como decimos, ¿cierto? Entonces, en esa situación me gustaría saber, profesor, ¿usted qué opina también de lo de la escuela nueva? ¿Qué percepción tiene usted? Bueno, te cuento que la escuela nueva yo la vi nacer con Vicky Colbert hace, no sé, en 1980 más o menos, ¿sí? Y la vi como una propuesta en esa época, vamos a decir, pertinente, pero una propuesta que en el paso de los años la he visto desnaturalizándose. Una propuesta que va perdiendo sus sentidos, va perdiendo su pertinencia y que no se ha seguido reflexionando, que quedó allá en unas guías del ministerio y que no se ha seguido pensando, y que las maestras y maestros vinculados a esta escuela nueva se han olvidado o no tienen los suficientes fundamentos para entender, porque miren, ahí sale la relación práctica-teoría. Ahí hay una propuesta, y una propuesta que ustedes la pueden rastrear desde la escuela activa, ¿sí? Desde un Freinet. Y esos fundamentos como que no se han trabajado, ni en las normales, ni en las licenciaturas. Y estos maestros jóvenes llegan a zonas rurales, principalmente, o a zonas urbanas excluidas, a administrar cartillas y a verse, por ejemplo, con algo que nunca en la universidad le plantearon, que es una realidad, el multigrado, ¿sí? Entonces se encuentran, nosotros en mi época no hablábamos de escuela nueva, hablábamos de escuela unitaria, ¿sí? Entonces éramos un maestro para todos los muchachos. Pero en la normal a mí no me enseñaron cómo manejar eso. Y justamente cuando te enfrentabas a ese tipo de situaciones, principalmente en escuelas rurales, en Argentina hablábamos de escuelas de frontera, tenías que ir construyendo tus respuestas a las dificultades que ¿Y cómo hago yo para manejar el grado quinto si los de primerito me están armando el bonche? ¿Cómo les hago enseñar? Y entonces ibas trabajando con padrinazgos, con compadrazgos, ustedes van a ser un grupo de compadres y padrinos, entonces los más grandecitos que medio sabían algo le enseñaban, sacábamos un lema que no era ni freiriano ni de Alfredo, sino de Frank Laubach, que alfabetizó la India, que decía que cada uno enseña a otro, entonces lo poco que uno aprendía se lo enseñaba al que no lo sabía, y con ese lema funcionábamos. Pero cuando los maestros nos constituimos, no sé cómo le llamarán, en administradores de guías,
vamos fritos. Se desnaturaliza tanto la propuesta pedagógica como nuestra práctica. Y a mí me ha impresionado esto. Mira, he tenido en estos ejercicios de acompañar a maestros y maestras haciendo sus reflexiones en sus posgrados y maestrías, me he topado varias veces con maestros jóvenes que me cuentan que y viéndolas que llegan a la maestría con inquietudes, con ganas de hacer las cosas, que renunciaron a ser docentes, porque se encontraron con una realidad que desconocían y que no se sentían formadas para enfrentarla, y tampoco tenían las herramientas de lectura del contexto que les permitiera enfrentar las dificultades de las que señalaba también Blanca. Entonces, no sé, María, que yo la pregunta te la devolvería. ¿Y tú qué, María Trinidad, qué piensas sobre qué pasa en la escuela nueva? Yo la encuentro frustrante, y más cuando se hacen estas divisiones administrativas institucionales de una escuela ya perdida en la montaña, que depende de un centro poblado, bueno, eso de centros poblados ahora es un anatema, dejemos, de una urbe, de un municipio. En el casco urbano queda la institución educativa rectora, y la escuela nueva, rural, queda en las márgenes del todo, ¿sí? Y ese maestro queda totalmente desconectado, y lo peor, un maestro imposibilitado de tomar decisiones con autonomía, y eso duele mucho. Y termino con una frase que a mí me impactó la vida, y también, como les decía, fue rectora, y es: el viejo Freire nos decía, vea, ustedes tienen que ocupar su lugar. Primero, leer las condiciones institucionales en las que trabajan, y ocupen, si tienen 1 milímetro, ocupen ese milímetro, porque si no lo ocupan, el poder mayor lo va a hacer. Ocúpense, ocupen ese espacio, párense en él, y desde ahí gestionen, trabajen, identifíquense, muévanse, y crezcamos ocupando el espacio que tenemos. ¿Qué pensás, María Trinidad, Blanca? ¿Qué piensan ustedes de esto? Bueno, pues como usted dice, profesor, sí, en la escuela nueva a veces tenemos muchas dificultades, como dice usted, porque, bueno, como usted dice, anteriormente se llamaba escuela unitaria, ahora se llama monodocente, ¿cierto? Monodocente, el docente que atiende los 5 grados, y como usted dice, si nos vemos abocados a veces a diferentes dificultades, porque tenemos que atender tanto al niño de preescolar como al niño de quinto, ¿cierto? Y no solo eso, sino que en cada grado, preescolar, primero, segundo, tercero, cuarto y quinto, no tenemos un solo grado, sino que tenemos múltiples subgrupos debido a las necesidades que cada niño presenta. Yo creo que la escuela nueva, bueno, es una metodología que tiene sus ventajas por un lado y sus desventajas. Ventajas, pienso yo, porque el niño se vuelve autónomo, ¿cierto? Y aprende de acuerdo a sus capacidades y va avanzando de acuerdo a sus capacidades. Pero desventajas debido a que de pronto ya yéndose a enfrentar a un colegio, porque esto es en el área rural, cuando vienen a pasar al bachillerato, ellos vienen a enfrentarse a otra situación de educación que de pronto los va a frustrar y los va a hacer desistir de la educación. Y a nosotros como docentes también, sí, nos frustra a veces saber que tenemos que debemos actualizar, mejor dicho, cumplirle un plan al gobierno, pero también
tenemos que actualizar o adaptar las guías para saber cómo les llegamos a los muchachos. Sí. Gracias. Bueno, yo opino que no debemos sembrar, lo digo pues en primera persona, desesperanza, sino por el contrario, esperanza. Y la investigación es un vehículo. Investigación viene a investigar, y que significa ir tras la huella, ¿cierto? Entonces siempre seguir tras el camino, en este caso la investigación-acción, que es desde el aula y para el aula, puede ser un buen vehículo para que el maestro no solo sea un replicador de un currículum, el maestro sea transformador y partícipe de esa transformación del currículo, de su práctica, y promueva cambios significativos que movilicen en torno a las nuevas expectativas para el siglo XXI. En la escuela nueva yo pienso que tiene algo lindo, y en ella, como en todas las otras aulas también, con sus diversos métodos de enseñanza y aprendizaje, podamos tener presente siempre la inclusión, podamos tener presente el evidenciar ese trabajo o atención frente a la individualidad. Y la investigación permite develar todos esos faltantes, digámoslo así, como también las cosas positivas que se han hecho. Entonces, mi visión es promover la investigación, seguir investigando, seguir buscando alternativas, compartir las experiencias, buscar apoyos, buscar asociaciones para que podamos generar una transformación y una mejor trayectoria, digamos así, de vida para nuestros alumnos que están en ese proceso de enseñanza, de aprendizaje, ¿cierto? Gracias. Sí, yo creo también algo así, Blanca, María Trinidad. La investigación nos tiene que permitir lo que tú decías, esos cambios, ¿sí? Pero la investigación y la práctica nuestra no pueden hacerse solos, también lo estaba señalando, es necesario construir redes, vínculos de interés. Yo encontré maestras y maestros en solitario y entonces cuando estás solo te das cuenta de que estás quieto, paralizado o no sentís apoyos suficientes para moverte, para motivarte. Entonces, esa necesidad de vínculo me parece clave. Y hay otra cosa que me parece importante y es por lo que señalaba María Trinidad y esa profunda, no sé, sometimiento a guías, a directrices, y que a veces uno las ve totalmente desfasadas, que no tienen asidero en esa realidad. Por ejemplo, cuando te das cuenta que son comunidades desplazadas, comunidades que han sufrido el conflicto armado, comunidades que están siendo depredadas por mineras y que las tenemos aquí en Antioquia muy cerca y hay centros de escuela nueva, ¿sí? Entonces, yo creo que la investigación también tiene que permitirnos a los educadores levantar la voz, ¿sí? Dar cuenta de lo que sabemos, proponer estrategias, comunicar situaciones. Hablaban ahora en la presentación, hablaba Zaida, de la vinculación, por ejemplo, del colombiano. Pues yo creo que es un espacio donde se podría presentar la situación en las que instituciones escolares están viviendo esas dificultades. ¿Sí? Entonces, la investigación no solamente es para armar un libro. La investigación también comunica problemáticas
a aquellos que las desconocen, pero no las publica o no las comunica desde la voz del experto, del intelectual, del académico, no, de los practicantes. Son los practicantes en esos ejercicios de reflexión, de investigación de su práctica, que están en capacidad como colectivo de comunicar lo que comprenden sobre los contextos que están viviendo. ¿Sí? Yo creo que nos falta eso, nos falta comunicarnos y comunicar como colectivo a otros nuestras dificultades, pero también nuestras propuestas, en la lógica, Blanca, que tú señalabas de la esperanza, ¿sí? Y que conozcan también lo que venimos haciendo, porque no es una esperanza bobalicona que espera que le caigan del cielo cosas, sino que es una esperanza de jardinero, ¿sí? Que labra la tierra, que saca gusanos, que abona, que cuida, ¿sí? Que cuida y que espera que las cosas florezcan, las rosas florezcan. Entonces, desde esa esperanza activa, que es la esperanza freiriana, también llena de alegría, de motivación, ¿sí? Es que proyectamos lo que sabemos, lo que proponemos, lo que venimos haciendo. Sí. Muchas gracias, compañeras, sí. Bueno, quiero proceder con la lectura de algunas preguntas que nos hacen en el chat para entonces ir cerrando aquí nuestro encuentro. Voy a leer la primera pregunta. No tengo los nombres de las personas que las hicieron, son anónimos, sería bueno poderlos tener, pero bueno. Dice la primera: ¿qué hacer para que la investigación sobre nuestras prácticas pedagógicas como docentes sean verdaderamente una oportunidad de metacognición y transformación pedagógica si la configuración del sistema educativo, la normatividad del ministerio, la estructura curricular y miradas desde la escuela no lo permiten? Pues solo se piensa en transmisión de contenidos, que el docente cumpla con su asignación horaria y se tengan muy buenos resultados en pruebas estandarizadas. Está un poquito extensa la pregunta, pero no sé si me la captaron. Yo quisiera responderla. Adelante, profesora Blanca. Gracias. El doctor Guiso me preguntaba que como yo estaba en plena maestría, cerrando ciclo, pues tenía la experiencia viva. Entonces puedo hablar de que el investigar me ha llevado a desarrollar esa metacognición. El investigar me ha llevado a encontrarme con encontrar esos elementos de cómo yo como docente desaprendo, para poder aprender. Entonces, la criticidad, el pensamiento crítico que se desarrolla en el ámbito académico, a nivel de la investigación, a nivel de la misma maestría. Entonces, pienso que no fue un camino que se buscó externamente, fue un camino que se buscó internamente y que de verdad desde ahí es que ya tenemos el primer paso a que sea exitoso. Cuando yo desarrollo mi propia metacognición, la puedo ir desarrollando en mis estudiantes y en beneficio de mis estudiantes y obviamente de mis pares, de mis compañeras, para también socializar, como decía el doctor a través de esas preguntas, ¿qué es eso que estamos haciendo tan novedoso? ¿O qué es eso? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Para qué lo estamos haciendo? ¿Y por qué lo hacemos así, de esa manera, cierto? Desarrollamos todas esas experiencias en torno a un beneficio colectivo, a generar comunidad de aprendizaje. Gracias. Gracias, profesora Blanca. Voy a leer la siguiente pregunta, dice así: si el maestro debe asumir una tarea transformante en su práctica, ¿usted cree que por dónde debe comenzar después de esta pandemia y para afrontar esta pospandemia? Yo creo que, o sea, para afrontar la situación, transformar es
mirarnos desde nosotros mismos también, ¿cierto? Transformar nuestros pensamientos, como decía ahorita el profe, no mirar las cosas negativas, sino las cosas positivas. Y de acuerdo a lo que decía de qué hacer como con los planes de estudio, yo digo que uno a veces tiene que salirse de ese esquema y buscar otras estrategias para poder empezar a transformar las mentes de los estudiantes y empezar a transformarse uno también, porque uno también viene con ideas pues viejas, como decía ahorita el profe, viejas de que uno está, mejor dicho, en la zona de confort, ¿cierto? Empezar a salirse de esa zona de confort para poder empezar a transformarse uno mismo y a transformar a los demás, pienso yo. Listo, profe María Trinidad, muchas gracias por su respuesta. Esta pregunta que sigue va dirigida al profesor Alfredo y dice, profesor Alfredo, un gusto escucharlo y volver a escuchar sus valiosos aportes. Perdón, no era una pregunta, era un comentario, profe, y un agradecimiento. Y finalmente hay otra pregunta que dice, ¿cómo desde las prácticas pedagógicas investigativas se puede contribuir para disminuir las brechas educativas? Entonces, pues sí, esta pregunta la envía Yurley Pantoja. Entonces, se la podemos remitir al profesor Alfredo para cerrar así esta ronda de preguntas y dar también cierre al encuentro. Adelante, profe. Bueno, yo me voy a ir a una afirmación que hizo María Trinidad y voy a ampliar la idea. Y es, ojo, no es solamente o ver las frustraciones, fracasos, dificultades, o solo ver lo bueno. La esperanza, la alegría, no se construye solo mirando una parte del problema o una parte de la solución. La idea o la propuesta es que estos procesos de investigación vean la práctica en su totalidad, la vean en sus contextos, ¿sí? Contextos institucionales, dinámicas políticas. Vean que el problema de las pruebas saber no es un problema solo de Colombia o de Argentina o de Chile. Eso surge a partir de estos benditos tratados de libre comercio, de estos acuerdos en la OCDE, pero los hemos asimilado silenciosamente. Nos hemos acomodado a ellos, hemos dejado que transiten para describir nuestra práctica lenguajes, conceptos que no provienen de las disciplinas vamos a decir, asociadas a la educación o a las ciencias de la educación, sino que provienen de las gerencias para mí me parece las cosas más bizarras, ¿sí? Y es que entidades que son buenas en su campo de producción o financiación, sean asesoras de gestión educativa. En mi mente eso no cabe, ¿sí? Y es, ¿dónde estamos nosotros? ¿Dónde estamos los que hemos sido formados, los que estamos pensando en nuestra práctica? Yo creo que una de las tareas grandes que tenemos es crecer como sujetos de poder, crecer como sujetos de palabra, crecer como sujetos que comprenden su práctica. Hoy está en crisis nuestro saber profesional. Cualquiera, de cualquier disciplina, habla sobre educación y pontifica. Y los maestros callados, como decía María Trinidad, quieticos en su zona de confort. Entonces, creo que la investigación nace en aquellos que se inquietan a partir de realidades que le pellizcan la vida, que los mueven, que los intranquilizan. Ninguna investigación nace de la tranquilidad. Justamente ese investigium es seguir una huella, pero es una huella
de un león o es una huella de un dinosaurio, es una huella de un animal grande que te quiere atrapar y hacer de vos un bocadillo. Entonces tenemos que seguir las huellas de esos animales grandes que están haciendo de la práctica docente, de la vida de las educadores y educadoras, un bocadillo. Y ojalá la investigación nos permita levantar la voz, comunicarnos con propiedad, que esa voz levantada nos permita vincularnos. En Colombia hubo una experiencia que creo que ahora se está recreando. Yo participé en una parte de ella, que fue la expedición pedagógica. Estamos en mora que levante los ánimos, levante a los sujetos, que sean esos maestros y maestras en esas escuelas nuevas, en esas escuelas apartadas, donde están procurando construir dignidad, que hablen, que se nombren, que se pronuncien y que veamos la práctica educativa, no solo la que es exitosa, sino también aquella que plena de experiencia nos marca sus dificultades, sus obstáculos, y que aprendamos a reflexionar esos obstáculos, ¿sí? Tenemos con qué. Entonces, lo que a veces nos falta, el maestro Orlando Falsborda, cuando uno le decía, vea, maestro, ¿y esto qué es lo que podemos hacer? Esto no sale. Y el viejo nos respondía, imaginación y coraje. Para hacer estos procesos necesitamos imaginación y coraje. Es la única manera de superar parálisis y frustraciones, ¿sí? Y con mucha esperanza, como lo señalaban las compañeras. Zaida, yo dejaría ahí. Y muchas gracias a las compañeras, a ti, a Mónica, por guiarnos en este proceso. Zaida, no se te escucha. Está cerrado tu micrófono. Sí, qué pena. Muchísimas gracias, profesor. Y para ya cerrar, quiero, en nombre de todas las entidades que hacen parte de la red de investigación escolar, dar las gracias a todas las personas que se conectaron el día de hoy a este evento. Y pues asimismo a los invitados, al profesor Alfredo Guizo y a las profesoras Blanca Mari y María Trinidad por aceptar participar en este conversatorio y en particular en este 12º encuentro de investigación escolar. Este espacio que busca mantener vigente la investigación dentro de las agendas escolares. Para finalizar, quiero dar un agradecimiento muy especial al Grupo Editorial Norma por el apoyo brindado para el desarrollo de este espacio formativo dirigido a los maestros de Antioquia. Como siempre, buscando alianzas y generando redes de apoyo con entidades que buscan también aportar a la educación y a la calidad de la educación de los niños, niñas y jóvenes del departamento de Antioquia. Agradezco nuevamente y nos veremos en una próxima oportunidad en los espacios y actividades convocadas por la Red de Investigación Escolar. Chao y que estén muy bien. Pasen feliz tarde.